Bueno, la vamos a dejar un ratito acá porque le van a hacer el service y en un ratito le contamos. Bueno, acá estamos, le vinimos a Bicap a hacerle el servicio técnico a la moto. 6.500 kilómetros nos dijeron que tenía, ¿verdad? Y bueno, acá le hicieron el cambio de aceite, filtro, y creo que no había mucho más para hacerle, ¿verdad? No, nada en perfectas condiciones. Estamos con Javier acá, en que El que se hizo cargo de la moto. Está en perfectas condiciones la moto. Dice Pronta que para salir a andar. está pronta para viajar No entonces. sé que se prepare, algún kilometrito le vamos a hacer. Se viene, se viene. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video. Creo que va a ser medio corto el video de hoy, pero creo que eso le debíamos. Le habíamos dicho que les íbamos a contar a dónde íbamos a ir y al final no les contamos nada. Bueno, hoy es el día. Bueno, les vamos a contar un poquito. Estamos en la recta final ya falta poco para el viaje. Mucha gente se unió a este viaje. Estamos un poco sorprendidos por la cantidad de gente que nos ha llamado y algunos emprendimientos y comercios que se han adherido a nuestro viaje, y hoy los vamos a nombrar a nuestros sponsors, digamos, quienes han colaborado con el combustible para este viaje, porque recordemos que vamos a utilizar unos 800, 900 litros, aún no sabemos bien exacto cuánto, depende mucho del viento, de la carga, pero más o menos van a ser cerca de 18.000 kilómetros que vamos a hacer, y calculamos que 20 kilómetros por litro vamos a utilizar, así que calculamos que es unos 800, 900 litros, 850, Más 900, o menos. depende de también las distancias y eso. En este viaje, como les dije al comenzar, que no les habíamos contado, bueno, vamos a ir a Colombia. El desafío es llegar a Colombia, precisamente a Cartagena de Indias, y conocer Colombia, porque la buena que tenemos es que ya tuvimos la oportunidad de conocer Ecuador, entonces el cruce de Ecuador no es necesario andar mucho, ya que hemos recorrido gran parte de ese lugar, ¿verdad? Y bueno, y después el plus, ¿no? Claro, el desafío en sí, porque Colombia ya estaba planeado, el desafío va a ser Entrar a Venezuela. llegar a Venezuela. Ese es el desafío nuestro. Incluso van a ver los autoadhesivos que dicen Aventura Venezuela, porque nuestra meta va a ser Venezuela. A pesar de que el viaje va a ser a Colombia, tenemos muchas ganas de llegar a la frontera y quizás cruzarla a la frontera con Venezuela. Por eso le pusimos Aventura Venezuela. Dice quizás cruzar porque no sabemos qué tan complicado está. En el sentido de, creo que está mejor que antes, pero como todos supieron, tuvieron la fatalidad esta del terremoto y no están pasando bien. No sé cómo estará la cosa para poder entrar allá. Y bueno, las cosas que te piden, porque una de las cosas más engorrosas que hay en el viaje, creo yo, que son el cruce de fronteras. Sí, recordemos que en cada frontera que cruzamos, o sea, hasta Chile no hay problema. Después, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, hay que hacer muchos trámites, incluso seguros del vehículo, porque el seguro por lo general te cubre hasta Chile. Claro, recuerden que el seguro nuestro es Mercosur, y hay países obviamente que no son del Mercosur. Por ende, una vez que cruzas, creo que muchos lo saben, hay que comprar un seguro enseguida que entras al país al cual visitas, ¿verdad? Y hay que comprarlo porque ¿qué pasa? Si no llegas a tener ese seguro y te paran, te pueden quitar la moto. Entonces, te llega a pasar que te pare la policía, vas a tener un problema. Entonces, y a veces no te dejan cruzar si no tenés ese seguro, que tenés que comprar lo mismo en la frontera. Entonces, los trámites de la frontera nos han dicho que es entre 2 y 3 horas. Claro, porque hay algunas que mismo tenés que hacerlo online. Hay trámites que tenés que hacerlos online. Entras a una página y lo tenés que hacer. Y después tenés que esperar que ellos te respondan. Entonces ahí es el tiempo que vos perdés. Sabemos que hay una frontera que hay que sacarle foto a la moto, números de chasis, de motor. Bueno,
lo irán viendo a medida que las vayamos cruzando. Les vamos a ir contando frontera a frontera lo que nos van pidiendo por si alguno quiere hacer el viaje también. Claro. Una de las cosas que les tenemos que contar es que tienen que llevar, aparte del pasaporte, saquen copias, fotocopias de los documentos, porque van a llegar a la frontera, les van a pedir copias y quizás no hay donde sacar o llegan tarde y está todo cerrado. Y copias hay que llevar del pasaporte, de la libreta de conducir, de la libreta de propiedad. Si la moto no es tuya, tenés que llevar un poder, como que la moto está a nombre de otra persona. Nosotros no tenemos ese problema. Y todo esto es lo que hemos averiguado hasta el momento, claro, ¿no? Cuando estemos allá les vamos a contar bien qué se necesita en cada frontera, por dónde entramos, qué es lo que te piden. ya hemos cruzado muchas fronteras, pero lo que pasa es que todo se actualiza. Por eso es que vamos con esa inquietud. Porque año a año se va actualizando. Ahora, por ejemplo, hicieron la parte online que antes no existía. Antes llenabas papelitos y los entregabas. Ahora está la parte que haces todo por computadora. Entonces, como que para nosotros va a ser un poco nuevo todo eso, porque hace años que no hacemos tantas fronteras juntas. O sea, hemos ido, pero no hemos cruzado tantas. Hoy en día, bueno, como saben, estamos en invierno y sabemos que está complicado de cruzar la frontera en la cordillera, ¿no? Por la cantidad de nieve, la cantidad se ha complicado. Pero tenemos más o menos controlado que donde vamos a cruzar nosotros no está tan complicado, porque es arriba, sería Paso Jama lo que queríamos nosotros. Y ahí hay un horario para cruzar, creo que de 9 a 7 de la tarde, y casi todos los días está abierto, excepto que haya un temporal, que tengamos la mala suerte de que haya un temporal. Todos los pasos cordilleranos tienen una página donde te van informando si están abiertos, si no están abiertos, los horarios que están abiertos. Bueno, sobre las cosas que vamos a llevar, les podemos contar que la ropa muy poca. Sí, muy poca ropa. Porque viajamos con la ropa de moto, ¿verdad? La campera y los pantalones de cordura. Y bueno, cuando llegamos a un hospedaje o el lugar donde nos vayamos a quedar, te bañás y te pones más o menos lo que te vas a usar, que son pocas horas en realidad. Si hace calor llevamos una bermuda, un short, chancletas. Y después lo que llevamos, y el mate, el termo y la yerba, que yerba ya vieron que llevamos mucha. Y nada más, y los documentos y Después las cosas eléctricas que llevamos para filmar, que es lo de siempre, una computadora chica, tipo una tablet. Después tenemos los celulares, que son los que llevamos para filmar, y alguna GoPro. No vamos a llevar dron, ya decidimos que no. Creo que no. Estamos ahí en duda todavía. Quizás sí, quizás no, pero lo más que no, porque ocupa lugar y no vamos a tener tiempo. Vamos a pasar mucho tiempo en la moto, porque es mucho viaje y no tanto tiempo. Y creo que nada más llevamos, ¿no? Y algo de tocador. Una cosa muy importante que tenemos que llevar son los bidones de nafta. En este caso vamos a llevar uno solo. Nosotros tenemos dos, pero vamos a llevar uno porque creo que llevar dos no es necesario, porque tiene buena autonomía la moto. Y bueno, tenemos de estos que lo vamos a llevar arriba de la maleta, seguramente en la maleta de atrás, arriba, porque la idea es arriba de las maletas laterales de los costados llevar un par de bolsos estancos que tenemos, porque en esta moto se nos achicaron las maletas. Sí, estas maletas son más chicas que las que teníamos y se nos complica para lo que llevamos es lo de siempre. Lo que pasa es que es más chica la maleta. Claro. Más bien sería abrigo y bueno, no sé si alguna. Porque el cruce de la cordillera va a ser frío y después no lo vamos a precisar, pero el abrigo de llevarlo no vamos a pasar sin nada. Claro, ese es el tema. Claro. Entonces seguramente llevemos un par de bolsos estancos arriba de las maletas laterales. Y bueno, y el bidón que sí lo vamos a precisar. Seguramente en Chile, cuando crucemos el desierto de Atacama, hay una parte que es muy larga y no nos va a alcanzar el tanque de combustible que da 300 y algo, cuidándolo da, pero así mismo no. Puede haber viento, puede rendir menos, claro, no sabemos. No vamos a llegar. Todos los días va a ser una aventura, porque no sabemos qué nos espera mañana. Puede llover, puede haber viento, puede... Como siempre, claro. Como siempre, cada viaje es diferente, no se puede planear todo. Sí vamos muy preparados en tema de información y lugares donde nos queremos quedar, pero uno nunca sabe lo que puede pasar.
el tema de que si llegás o no a la otra ciudad, pero va a ser una aventura, como dicen. Los viajes son todos una aventura. Queremos agradecer mucho, hay mucha gente que nos ha apoyado con el combustible. ¿Se acuerdan que le habíamos comentado que en una reunión nos habíamos encontrado con gente y a alguien se le ocurrió? Y bueno, al haberlo comentado en el video anterior, mucha gente se unió al desafío y a nuestra aventura, y hoy queremos comentarles quiénes son, queremos contarles. Hay gente que no quiere que les cuentemos, pero hay otros que sí, y bueno. Le queremos agradecer a Gerardo y a Eli, que ellos colaboraron con nosotros, Ana Keborg, Juan Miguel Silveira, Marvi Motoviajeros. Los Marvis tienen un canal de YouTube que los pueden seguir, un canal de viajes y un canal de Marvi Varieté. Marvi Motoviajeros y Marvi Varieté. Les dejamos acá igual el link para el loguito para que puedan entrar. Que vinieron a visitarnos y pasamos una tarde espectacular con ellos. ¿Ya habrán visto las fotos? Supongo que sí, charlamos de todo un poco. Unos cracks, de verdad, unos cracks. Y nos vamos a juntar a la vuelta, seguro, a comer un asadito. Tenemos también a Mariela y Jorge. Es verdad. A los Cururú Bakers, que muchos lo conocen, son de Piriápolis. Ellos son muy amigos nuestros. Los han visto en videos con nosotros, viajando y todo con nosotros. A la familia Pelúas. Tenemos a Alma, Héctor Pelúas, HDP, Josué, Jonathan y su señora, Henry Romero. El Henry. De Cardona. Un crack el Henry. El Henry Romero también ha colaborado con este viaje. Tenemos a Fernando Mascheroni y Natis, su señora. Ellos hacen unos viajes espectaculares. Tienen una Harley Davidson divina. Que es, los que nos siguen habitualmente vieron un video que subimos nosotros, una visita que le hicimos. Están en el canal, son unos cracks los locos, la verdad viajan abundante. Y también nosotros le hicimos esa visita, tienen pendiente venir, ya desde acá le avisamos que nos están en deben con nosotros. Sí. Y Soraya y Daniel, que también han colaborado con nosotros. A los cuales le mandamos un abrazo grandísimo a toda esta gente que va a acompañar nuestra aventura. En esta oportunidad nos va a acompañar Ronaldinho. No vamos a llevar a Roberto Carlos, porque Roberto Carlos es muy grande, y vamos a llevar a Ronaldinho. Y también vamos a llevar a Albertito. Albertito. Y va a ir esto que nos regaló Pelúas. También. Vamos a ir muy acompañados en este viaje, Richard. Después tenemos varias empresas con las cuales colaboran con nosotros. El Palmera de TikTok, el que vio el video del Palmera de TikTok que subimos anteriormente. Un capo. Un genio el Palmera de TikTok. Y ya saben, si van de parte de los duendes a comprar, van a tener una palmerita de regalo. Canchas Capacho, es una cancha de fútbol 5 y 7. Lo de Macarena, frutas y verduras. Ella es una persona que tiene una verdulería aquí en El Pinar. Es muy querida en el barrio, muy, muy querida, Macarena. Y ella siempre está ahí. Y es una de las personas que apoya nuestro viaje. Pegadito a la Macarena tenemos a Yaque. Almendros, es un local de quesos y frutos secos, que también van a la Macarena, compran la fruta y la verdura, y después van al lado a los de Yaque, Almendros, y compran los frutos secos y los quesos. Así que ya tienen casi completa la comida. Queso del bueno. Queso bueno, de rallar y queso fresco. Y después tienen todo lo que es frutos secos, nueces, almendras, avena, todo eso que se puede comprar suelto lo tienen ahí. Están en El Pinar ellas. Acá en El Pinar hay una gomería que para los motociclistas o la gente que anda en auto, no sabe la atención de la gente que trabaja ahí, es increíble. Te buscan precios, te buscan buena mercadería. Nosotros acabamos de cambiarle las cubiertas a la Royal Enfield. Buenísimas. Le pusimos unas Pirelli que están impresionantes. Le he comentado a la gente lo que me salió, lo que nos salió colocarlas y comprarlas, y le llama la atención lo barato que es. Aparte, entras y es como que si fueras de la casa. Queda acá en Parada 8 del Pinar. Te recomendamos que vayas a esa gomería si no tenés a dónde ir. Si tenés dudas, no te vas a arrepentir. Posta andá porque está buenísimo.
bizcochería artesanal Azúcar y Amor. Ahí tienen unos bizcochos, unos alfajores, unos ojitos. Tenemos la barraca de leña El Leñazo. No sabes, buenísima la leña que te vende la gente, espectacular, también lo dejamos por ahí para que lo llamen si quieren. Porque a veces uno no sabe dónde comprar o si la leña está seca o qué tal es. Bueno, acá te la recomendamos porque posta que está buena. Buenos precios, Tal muy cual. buenos precios. El fletazo, que también ellos hacen fletes, Claro, transporte y fletes. el fletazo. Ellos, Impresionante. tú los llamas, tienes que hacer un flete, ellos te llevan a donde quieras. Así Aprovechás porque vas a la bizcochería, te compras unos bizcochos, vas al leñazo, compras la leña y el fletazo te la lleva. bueno, por aquí sería todo. Igual el que quiera está a tiempo si tienen una empresa, algo que se lo quieren que se lo promocionen, están a tiempo. Todavía no nos vamos. La gente que nos quiere quiere ser sponsor nuestro, que los vamos a nombrar en los videos, nos llaman. Se comunica con nosotros por el Facebook, el Instagram, el TikTok. Les vamos a dejar acá el Facebook, el Instagram o el TikTok y nos llaman. Se comunican con nosotros. Disculpen que tal vez haya sido un poquito aburrido por el tema de nombrar a quienes aportan con nosotros, pero está bueno también ser agradecido. Bueno, y ahora yo tengo una deuda con las personas que me pidieron un saludito en el video anterior. Si alguien quiere que yo les mande un saludito en el próximo video, me deja acá abajo. Quiero un saludito de Adri. Y la gente te pidió saludos. Claro, ¿No? tengo unos cuantos. Es increíble. Acá tengo, mira, ya voy a empezar a decir los saluditos. La señora Inés Santos, de acá de Montevideo. Un saludito para Inés. Tenemos los Marvi, motoviajeros, pidieron un saludito. Marcelo y Viviana. Acá va el saludito de Viviana y Marcelo. Ale Pereira, de la ciudad de la costa, también pidió un saludito. Acá va el saludito. Ale y Lucía, de Paysandú. Son dos motoviajeros de Paysandú. Ellos viajan mucho para Argentina. Ña, ña. Le pidieron el nananá, Richard, que lo está haciendo acá. Pero eso me tiene que salir, porque es Te algo va a que me salir. sale, ¿entendés? Esto no, pero bueno, está. Ahí te mandé un... Un nananá te mando. Lucía. Bueno, Ale y Lucía, el saludito para ustedes. Davizão y Andrea, de Brasil, de Barra do Ribeiro. Tuvimos la suerte de conocer a esta pareja, increíble, increíble esa pareja. Qué buenas personas, simpáticas, amables, bueno, sin palabras, hay tanto para decir de ellos que, no sé, es impresionante. Bueno, le mandamos Un saludito. un fuerte abrazo para ellos Acá dos. dicen. Y bueno, y por último les vamos a dejar el saludito a Paseando con Onda, a la Susi y Claudio de Argentina, que nos pidieron un saludo. Y si no los conocen, vayan a seguirlos a su canal Paseando con Onda. Les vamos a mostrar cuántos litros de combustible juntamos hasta el momento. Todavía están a tiempo de apoyarnos, no nos vamos todavía, faltan unos días. Los invitamos a que nos sigan en esta aventura, que nos acompañen, que viajen con nosotros y les vamos a mostrar lugares increíbles en nuestra próxima aventura. Si les gusta nuestro contenido, suscríbanse al canal, es gratis, denle me gusta, nos apoyan un montón con eso ya, ayudándonos con el me gusta y suscribiéndose al canal. Bueno, desde acá les decimos hasta el próximo video.